Increíble. Un encuentro sorpresivo revela el oculto poder transformador de un billonario gentil. La tarde caía lentamente sobre el pequeño barrio de Guadalajara. Javier, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se movía entre las casas de adobe, cada una de ellas un testigo de sus sueños y desvelos. A pesar de su brillantez académica, el peso de las deudas familiares lo mantenía encadenado a su entorno, un lugar donde la risa de los niños resonaba en contraste con la dura realidad de su madre soltera, que había sacrificado todo por él. Era un constante recordatorio del legado de esfuerzo y dedicación que lo obligaba a seguir adelante, aunque la esperanza parecía una ilusión lejana. Esa misma tarde, un murmullo recorrió el barrio. Un billonario conocido por sus iniciativas altruistas había llegado a la ciudad. La curiosidad se apoderó de Javier, mientras su mente comenzaba a vislumbrar una posibilidad. Aquel hombre no solo era rico, sino que también dedicaba su fortuna a ayudar a los agricultores en comunidades como la suya. La adrenalina de la esperanza corrió por sus venas, pero una frágil voz de miedo le preguntaba, ¿qué pasará si no puedo hacerlo? Se acercó al pequeño grupo que se agruparte en la plaza, los rostros llenos de emoción y escepticismo, y vio cómo, a lo lejos, se dibujaba la silueta del billonario. Su corazón empezó a desbocarse, su mente aceleraba en un mar de pensamientos contradictorios. ¿Y si su historia, tan llena de sacrificios, no era suficiente? Pero aquí estaba la oportunidad, a un paso de distancia. Con cada paso hacia el hombre, se sintió más dividido, el deseo de triunfar chocaba con la lealtad a una madre que necesitaba su apoyo incondicional. Finalmente, logró acercarse, dos almas encontrándose en un instante que podría definirlo. El billonario, con mirada comprensiva, le preguntó sobre su vida. Las palabras brotaron como un torrente. Javier compartió su sueño de un proyecto de investigación agrícola que no solo podría mejorar su vida, sino ofrecer oportunidades a su familia y vecinos. Sin embargo, a medida que hablaba, una nube de angustia se fue acumulando en su pecho. ¿Podría realmente confiar en un extraño con tanto poder? La voz de la duda resurgió, preguntando si sería una marioneta en un juego más grande. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier meditó sobre las palabras del billonario, quien no solo se interesaba en su historia, sino que, al parecer, veía su potencial. Pero, ¿quién era él para aceptar tal altar de oportunidades, cuando su vecino, su amigo, tal vez también necesitara esa ayuda? La presión se intensificó. Su madre lo miraba desde la distancia, agotada, pero aún tan llena de amor. Él era su protector, el bastión en su labor interminable. Si aceptaba la oferta, ¿no estaría traicionando su propio legado y la lucha que tanto había costado? A medida que esa hora crucial se acercaba, Javier se sintió atrapado entre un horizonte brillante y un mar de inseguridades. El viento sopló con fuerza, llevándose consigo sus pensamientos al abismo. La angustia se enredó con la determinación. Llevar la carga de su historia familiar y el potencial de un nuevo futuro era un juego peligroso. Sin embargo, la vida no le debía nada. La más mínima decisión podría darle la chance de cambiarlo todo o perderlo todo, tal vez para siempre. ¿Qué decisión tomará Javier cuando el tiempo se agote y se enfrente a la realidad de su vida y su futuro? La decisión que Javier debía tomar se sentía como un peso sobre sus hombros, un ecosistema de expectativas y miedos. Estaba a punto de aceptar una oferta que podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Sin embargo, la sombra de la desconfianza creció a su alrededor. ¿Estaría arriesgando su integridad por un sueño?
¿Valdría la pena sacrificar su esencia por un momento de gratificación temporal? El bilonario lo observaba, su mirada calmada contrastaba con la tormenta interna de Javier. La pregunta que resonaba en su mente se repetía una y otra vez: ¿quién soy realmente para formar parte de este mundo? Su vida había estado marcada por una lucha constante para salir adelante. Cada pequeño logro era una victoria ante la adversidad, pero también un recordatorio de lo vulnerable que era su posición. Javier, tienes un talento impresionante, dijo el bilonario, interrumpiendo sus pensamientos. Podrías transformar no solo tu vida, sino la de muchos otros. Pero antes de dar ese paso, ¿has considerado qué es lo que realmente deseas lograr? ¿Cuál es el impacto que anhelas dejar en tu comunidad? Las palabras le hicieron eco, y por un momento, el conflicto interno de Javier se apaciguó. Lo que había considerado una oportunidad se convirtió en un espejo que le devolvía su verdadero deseo, no solo mejorar su situación personal, sino fomentar un cambio real. Aquel sentimiento reactivó la chispa de su ambición, ligeramente apagada por el desasosiego del presente. Se tomó un respiro profundo. La decisión no sería impulsiva, y la presión sobre él no podía definirse solo por su propia historia. Era hora de considerar más allá de su individualidad. La vida de su madre, su esfuerzo, sus amigos, el barrio que tanto amaba, todos ellos merecían una oportunidad. Con cada palabra del bilonario, comenzó a formar una visión más amplia en su mente. Imaginó un futuro en el que su proyecto agrícola no solo brindara prosperidad, sino que también empoderara a sus vecinos, dándoles acceso a herramientas y conocimientos. Un ecosistema donde todos pudieran crecer juntos. De repente, el miedo dio paso a la claridad. Su mente estaba en llamas, iluminando caminos que antes parecían oscuros. No solo se trataba de él, se trataba de generar un cambio amplio. Javier comenzó a cuestionar lo que la oferta del bilonario realmente significaba. Había un espacio en el que podría innovar, aprender y, a su vez, ayudar a otros. Sin embargo, esa nueva visión trajo consigo otro dilema: ¿cómo asegurarse de que su voz se escuchara en medio de un sistema que podía intentar silenciarlo? Esa era la nueva pregunta que se instalaba en su mente, el verdadero desafío que se avecinaba. Para tener éxito, no podía solo ser el ingeniero agrónomo brillante, necesitaba convertirse en un verdadero líder y defensor de su comunidad. Javier se encaminó hacia el bilonario, decidido. Quizás este no sea solo un proyecto para mí. Si me das la oportunidad, quiero estructurarlo de una manera que mezcle la investigación con la participación activa de la comunidad. Quiero que esto sea un esfuerzo conjunto. Mientras el bilonario sonreía, un torrente de adrenalina cruzó por el cuerpo de Javier. Estaba dando un paso hacia lo desconocido, y a la vez, hacia su verdadero ser. Pero había algo más en el fondo, un eco inquietante de lo que esa oportunidad podría significar si todo fallara. ¿Qué pasaría si se enfrentaba a obstáculos que no pudiese superar? Este nuevo camino, aunque prometedor, estaba lleno de incertidumbres que podrían cambiarlo para siempre. Con su futuro en la balanza, Javier sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Qué pasará si no tengo la capacidad para manejarlo? Se repetía mientras la realidad caía pesadamente sobre él. Estaba a punto de iniciar una jugada que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Con la decisión a punto de tomarse, un nuevo desafío surgió en su mente. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño que podría no ser solo tuyo? La pregunta flotó en el aire, como un presagio. Porque en el fondo, la pregunta que realmente lo humanizaba era: ¿qué sucederá si realmente te enfrentas a lo que eres? El impulso de avanzar se convirtió en una lucha interna aún más profunda. Javier sintió la presión aplastante del bilonario a sus espaldas, su sonrisa inmutable transformándose en un recordatorio de su anhelo personal. Tomar esa oferta significaba dar un salto a lo desconocido y, a su vez, asumir una carga de responsabilidad que jamás había experimentado. La idea de que su éxito podría estar atado a la lucha de otros lo llenó de determinación, pero también de miedo. La visión que había empezado a construir en su mente se presentaba con una claridad ineludible:
no había sido solo la oportunidad individual lo que había atraído su atención, sino el potencial para crear una red de apoyos y recursos. Si podía articular su proyecto de una manera que integrara a su comunidad, podía transformar no solo su futuro, sino el de aquellos que lo rodeaban. Pero el camino se extendía ante él con cruces y enredos cuya magnitud aún no podía comprender. El mundo no necesita más héroes solitarios, Javier, recordó la voz del bilonario. Esa frase resonó, casi como un mantra que ahora invadía su pensamiento. Era un recordatorio constante de que su camino debía ser compartido, un camino de deseo colectivo donde cada voz tuviera su lugar. Sin embargo, la sombra de las dudas regresó, oscureciendo su entusiasmo. En su mente, las críticas potenciales comenzaban a levantar vuelo. ¿Acaso sería suficiente su determinación para combatir la apatía, la resistencia al cambio, o incluso los sabotajes? Necesito conocer mis límites, se dijo a sí mismo mientras se aferraba a un bolígrafo en su mano. Lo que había ante él era más que un contrato, era la oportunidad de definir una nueva identidad. La de un líder. La de un visionario. Pero esa autoidentidad se fundía con una presión palpable, no solo él estaba en juego, sino un entramado que involucraba a todos aquellos que creían en su causa. Las miradas de sus amigos, el esfuerzo de su madre, el latido de su barrio, todo pesaba sobre él. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio, a la luz tenue de una lámpara, y comenzó a escribir. La hoja en blanco fue el lienzo de sus pensamientos. Al describir su visión, sus manos temblaban con cada palabra que salía. ¿Cómo estructurar un proyecto que no solo tuviera éxito en la industria agrícola, sino que también cultivara el crecimiento personal y profesional de los demás? Quería más que solo ventas y rentabilidad, deseaba forjar un legado. Mientras el papel se llenaba, la aparición de una idea cautivadora lo sorprendió. Entrar en alianzas con investigadores de la universidad local, formar un comité con miembros de la comunidad y crear un programa de mentores. Pero, en medio de su entusiasmo, las dudas resonaban más fuertes. ¿Cómo lograría articular ese mensaje sin ser percibido como un apóstol de la justicia? ¿Qué pasaría si su visión no era suficiente para afrontar la complejidad de un sistema que había sido opuesto al cambio? El tiempo avanzaba y Javier se sentía atrapado en un ciclo de contradicciones. Por un lado, su pasión ardiente por mejorar parecían ser el motor que necesitaba. Por otro, la presión de ser un símbolo de cambio le provocaba el deseo de retroceder. Sin embargo, una cosa se tornaba cada vez más clara, no podría avanzar solo con buenas intenciones. Necesitaba estrategias, conocimiento y, sobre todo, apoyo. Mientras reflexionaba, volvió a pensar en el bilonario. Algo en su comportamiento y en su mensaje resonaba, como si le diera una pista sobre un mundo del que él aún no conocía todos los secretos. Voy a buscarlo, se dijo. Tal vez sus ojos puedan ayudarme a perfeccionar esta visión. Con el corazón latiendo con fuerza y una sensación renovada de propósito, se preparó para esa próxima reunión. Si su vida iba a cambiar, debía hacer preguntas que pudieran abrir nuevos horizontes. Sin embargo, lo que no podía prever eran las complicaciones que surgirían al instante. Porque, al tomar ese paso decisivo, Javier no solo confrontaría a un mentor, sino a un sistema que podía ser más formidable de lo que jamás había imaginado. Así, con el bolígrafo en una mano y la visión en la otra, Javier se adentraba en un territorio completamente nuevo, el de la acción, el de la confrontación que definiría no solo su carrera, sino su propia esencia. ¿Podría realmente ser la voz que necesitaba su comunidad, o había subestimado el poder resistente del status quo? La respuesta lo aguardaba en la próxima página de su vida. El día de la reunión llegó inesperadamente rápido y Javier lo enfrentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada minuto antes del encuentro se sintió como una eternidad, pasillos despersonalizados y paredes grises parecían volverse opresivos, mientras su mente corría por escenarios posibles. Al entrar al elegante edificio, lo envolvió el aroma del café recién hecho. Parecía un símbolo de modernidad y eficiencia, un lugar donde las ideas florecían en cada rincón.
Sin embargo, una oscura inquietud persistía en su interior. Realmente estaba preparado para lo que vendría. Al sentarse frente al bilonario, lo primero que notó Javier fue la mirada penetrante de aquel hombre. Los ojos del multimillonario parecían escudriñar su alma, evaluando sus intenciones. ¿Qué te trae aquí, Javier?, preguntó con un tono que era igual de intrigante como intimidante. La pregunta, abierta y directa, le dio un golpe de realidad. La razón por la que estaba allí no acompañaba a su mantra personal, sino que exigía algo más. Javier empezó a compartir su visión. Cada palabra se deslizaba con ansias de autenticidad, pero también con un trasfondo oculto de inseguridad. Habló de la red que deseaba tejer, de las alianzas con investigadores y el potencial que veía en su barrio. Pero mientras hablaba, su mente se agitaba con un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Es suficiente? ¿Le importará realmente lo que siento? El bilonario lo escuchaba con atención, su expresión imperturbable no daba pistas claras sobre su reacción. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente intervino. Me gusta tu pasión, pero ¿has considerado exactamente qué significa ser un líder? No se trata solo de una aspiración, es una carga. Necesitarás más que buena voluntad. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Javier sintió que su vulnerabilidad se exponía, y en un instante se sintió más como un niño que busca aprobación que como un profesional en busca de apoyo. Es cierto, Javier respondió con una voz más firme de lo que se sentía. La responsabilidad es inmensa, pero creo que es hora de que dejemos de sentir miedo ante la posibilidad de fracasar. Si este proyecto puede cambiar vidas, pero al final de su frase, su voz titubeó, revelando la grieta de duda que aún le carcomía. ¿Estás dispuesto a fracasar?, preguntó el bilonario. La pregunta lo sacudió. Javier había considerado el riesgo de fracaso, pero nunca de manera tan visceral. La idea de que podía perder todo, no solo su proyecto, sino la fe que otros habían depositado en él, era aterradora. Sin embargo, en la profundidad de ese miedo, también descubrió un resquicio de claridad. Era necesario evaluar los riesgos para enfocar su energía en lo que realmente importaba. Javier comenzó a visualizar su futuro no como un héroe solitario, sino como un entrelazado colectivo de personas que formaban parte de su misión. Ser un líder significaba aceptar el fracaso como una posibilidad, pero también como una oportunidad para aprender y crecer. La conversación cambió, y aunque el bilonario siguió desafiándolo, Javier comenzó a articular sus pensamientos con mayor confianza. Formuló un plan más sólido, compartiendo estrategias de cómo podría abordar la reticencia dentro del sector agrícola. El diálogo se tornó más fluido, tornando la inicial tensión en un intercambio dinámico de ideas. Sin embargo, a medida que exploraban aspectos del proyecto, Javier notó un cambio sutil en el tono del bilonario. Había un interés genuino en su voz. No solo estaba escuchando, sino que estaba empezando a ver oportunidades donde Javier solo había vislumbrado obstáculos. Quiero ofrecerte algo, dijo el bilonario al final de la reunión. La propuesta era más que una simple colaboración, era una invitación a un mundo de posibilidad que hizo que la mente de Javier girara con todas las implicaciones. Sin embargo, en esa misma emoción, una advertencia surgió en su interior, como un eco que no podía ignorar: estaré perdiendo mi voz al atarme a su visión. Mientras se despidió, con el peso de la oferta en sus hombros, Javier se sentía más confundido que antes. Cada paso que daba lo acercaba más a un futuro incierto. Tenía sobre su mesa una opción seductora, pero también podía ser una trampa. Todo lo que había aprendido en esa breve pero impactante reunión lo empujaba a preguntarse si, en verdad, estaba listo para navegar por un mundo que podría arrastrarlo a un camino completamente diferente al que había imaginado. Con nuevas preguntas sin resolver, Javier dejó el edificio. Un nuevo dilema se planteaba ante él. ¿Aceptar o rechazar la oferta? La respuesta, como siempre, parecía estar más allá de lo que estaba dispuesto a explorar. Sin embargo, una cosa era segura: su lucha apenas comenzaba, y en cada decisión, la esencia de su ser se iba desprendiendo,
buscando definir no solo su futuro, sino el de toda una comunidad. A medida que se alejaba, entendió que su vida no solo dependería de sus decisiones. La verdadera prueba sería hacer que esas decisiones resonaran con la autenticidad que tanto deseaba. El futuro golpeaba a su puerta, y con él, un nuevo reto. ¿Estaba preparado para enfrentarlo, o seguiría atrapado en las dudas que ya habían comenzado a consumirlo? La respuesta aguardaba en un horizonte que apenas comenzaba a vislumbrar. Javier pasó la noche en vela, su mente una maraña de pensamientos enredados. La oferta del bilonario resonaba en su cabeza como un eco incesante, despertando en él un torrente de emociones contradictorias. La posibilidad de recursos, conexiones y un banco de conocimiento impresionante era tentadora, pero el temor de perder su independencia lo mantenía en un estado de incertidumbre e inquietud. A la mañana siguiente, decidió darle sentido a todo lo que había vivido. Se sentó en su escritorio, una pequeña mesa de madera desgastada que había adquirido en un mercadillo, y comenzó a escribir. Necesitaba un plan, un esquema claro que delineara no solo sus metas, sino también los principios que nunca estaba dispuesto a comprometer. Pidió a su corazón que dictara su mano, preguntándose cómo podía abrazar la oportunidad sin sacrificar su esencia. Cada palabra que volcaba en el papel era un recordatorio de sus valores, un aliento profundo que lo sostenía. Javier sabía que el éxito dependía no solo de lo que hacía, sino también de quién era. Cada vez que se encontraba con el dilema entre la ambición y la autenticidad, reafirmaba su compromiso de no dejarse llevar por la seducción del poder. Era un juego peligroso, y aún no sabía cuán concentrado o distribuido debía estar su interés. Mientras escribía, recordó los rostros de aquellos que habían confiado en él. Pensó en su madre, sus vecinos, los niños que esperaban crear un futuro más brillante. Sabía que ellos tenían tanto en juego como él, y por ello la claridad que buscaba debía ir más allá de su beneficio personal. La imagen del bilonario entró de nuevo en su mente, y reflexionó sobre el peso que tenía esa figura sobre su proyecto. Decidió que aceptaría la oferta, pero en sus propios términos. Era esencial para él establecer límites claros de cómo quería que se desarrollara la colaboración. Quería definir ese espacio donde su voz no se ahogara, donde las ideas fluyeran sin restricciones. Javier entendía que, si bien las alianzas eran necesarias en un entorno tan competitivo, no podía dejar que su sueño se convirtiera en un producto más de un modelo corporativo frío. Con este nuevo enfoque, Javier se embarcó en la creación de un plan estratégico que incluyera no solo el cómo, sino el porqué de su proyecto. Preparó un conjunto de principios rectores que debería seguir en su camino hacia esa incierta colaboración. Definir su propósito, establecer prioridades y formular un marco de ética empresarial sería fundamental. Sin embargo, al cementar su decisión, la disonancia interna persistía. Sentía una presión creciente. El éxito que anhelaba ahora estaba rodeado de un halo de expectativas ajenas. Temía no ser lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación de cambiar si las circunstancias lo presionaban. Era un nuevo tipo de vulnerabilidad, una que pareciera surgir de su propio deseo, de su propio miedo a fallar. En un momento de epifanía, comprendió que el verdadero poder no radica en las oportunidades externas, sino en la capacidad de mantenerse fiel a la propia voz. La transformación no tenía por qué ser una traición a lo que había desarrollado, sino más bien un paso hacia su crecimiento personal. Javier sintió que estaba al borde del descubrimiento de un nuevo nivel de madurez al abrazar los riesgos involucrados en su carrera. Mientras avanzaba con sus preparativos, la idea de la reunión con el bilonario resurgió en su mente. Aquel encuentro no había sido solo sobre una propuesta, sino un llamado a reflexionar sobre su propia fortaleza y las decisiones que definirían su futuro. Había pasado de la duda a la aceptación, del miedo a la confianza, aunque las preguntas seguían palpitando en su interior. Finalmente, Javier cerró su cuaderno y se levantó. El tiempo de la acción se acercaba, y con cada hora que pasaba, sentía una mezcla de impaciencia y emoción. Lo que había comenzado como una lucha por la validación se transformaba en una búsqueda de su autenticidad. Al enfilarse hacia la puerta, se sintió más fuerte.
El cosmos de posibilidades se abría frente a él, y con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que este no sería un camino sencillo. Su viaje apenas comenzaba, pero en su corazón, sentía que realmente estaba preparado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, una llamada entrante en su teléfono hizo que su corazón se detuviera. Un mensaje del billonario en el que se invitaba a discutir los términos y en el que aclaraba que vendría acompañado de un socio inesperado. ¿Sería esta la clave para la realidad que había estado dibujando, o un desafío más que pondría a prueba su resistencia? La emoción le dio un vuelco al estómago, cada elemento de su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Javier contempló el mensaje en su teléfono con una ansiedad palpable. La mención de un socio inesperado resonaba en su mente como un eco inquietante. Sabía que este encuentro podría derivar en las respuestas que buscaba, pero también en complicaciones que no había anticipado. Su jornada hacia la reunión comenzó con pasos decididos, pero la vulnerabilidad le golpeaba con cada metro que avanzaba. La imagen del billonario y su nuevo socio se insertó en sus pensamientos. ¿Quién sería esta persona que llegaría a influir en la discusión de su futuro? Mientras llegaba a la oficina del billonario, Javier reflexionó sobre su propio camino. Extendiendo su línea de pensamiento, se dio cuenta de que no podía permitir que estos dos hombres definieran su valor o su misión. Su voz sería la que contara su historia. Había llegado a un punto de inflexión, era únicamente su responsabilidad mantener vivo ese equilibrio entre la ambición y la autenticidad. Al entrar al edificio de vidrio y acero, fue recibido por un asistente que lo condujo hacia un lujoso salón de reuniones. Los aromas de café fresco y un entorno elegante lo envolvieron, pero no logró concentrarse en la decoración. Su mente seguía viajando hacia la incertidumbre. Mientras esperaba, tomó un respiro profundo, centrándose en la claridad de sus principios y preparándose mentalmente para el desafío hacia adelante. Finalmente, la puerta se abrió y apareció el billonario, un hombre de presencia magnética y sonrisa deslumbrante. Javier se sintió desarmado por la combinación de carisma y poder que emanaba. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue la figura que lo acompañaba, una mujer de mirada afilada y una postura segura, que parecía irradiar una inteligencia implacable. Javier, un placer, dijo el billonario, su voz suave pero firme. Te presento a Ana, mi socia y experta en sostenibilidad. Ana extendió su mano, sus ojos implícitamente evaluándolo. En su mirada había algo que resonaba con la misión de Javier, una chispa de genuino interés por los efectos que su colaboración tendría en el mundo. Un atisbo de esperanza brotó en su interior. La conversación comenzó a fluir, cada uno exponiendo sus visiones y aspiraciones. Javier habló de su proyecto con pasión, observando cómo sus palabras eran recibidas por Ana, quien parecía analizar cada matiz de su desempeño. El billonario, por otro lado, mostraba un enfoque pragmático. Su enfoque, aunque emocionante, le recordaba la delgada línea que debía caminar. Con cada argumento, Javier luchaba por reafirmar su visión, mientras las preguntas de Ana lo empujaban a profundizar en sus reflexiones. La intensidad de la reunión creció a medida que compartía sus principios rectores. Él esperaba que esta interacción le permitiera poder definir claramente los límites necesarios, pero lo que estaba surgiendo era una batalla de perspectivas, cada una validando la importancia de sus objetivos. Durante un breve receso, Ana se acercó a él. Me impresiona tu transparencia, le dijo. Pero me pregunto, ¿qué harías si esto no sale como esperas? La pregunta le atravesó como un rayo, revelando una parte de sí mismo que apenas había explorado. ¿Qué pasaría si se encontraba frente a un retorno negativo? ¿Sería capaz de mantenerse fiel a su visión, o se dejaría arrastrar por fuerzas externas? Mientras la idea lo invadía, Javier se dio cuenta de que el desafío no era solo en aceptar la colaboración, sino también en enfrentar el miedo al fracaso. Era un dilema profundamente personal. Su autenticidad podría ser puesta a prueba no solo en términos del negocio, sino también en su esencia. Sintiendo que intentaba sostener su confianza entre la balanza de la ambición y el temor, una decisión crucial comenzó a formarse en su mente.
Al retomar la conversación con sus interlocutores, notó un cambio sutil en su enfoque. Sus palabras ahora eran, no solo un vehículo de sus ideas, sino un escudo protector de lo que anhelaba defender. Era el momento de establecer su posición de manera firme, y al mismo tiempo, invitar a su nuevo socio a unirse en la construcción de un futuro que ellos compartían. Sin embargo, justo cuando la discusión prometía dar un giro decisivo, el teléfono del billonario sonó. Miró la pantalla con seriedad y, tras una pausa que pareció alargarse eternamente, pronunció palabras que alteraron el ambiente: es la junta del inversor. No podemos perder más tiempo, tenemos que cerrar esto. Las palabras resonaron en Javier como un campanazo de advertencia, un recordatorio de que las decisiones que estaba a punto de tomar podían definir más de lo que jamás imaginó. La reunión se tornaba más intensa y crítica. Tendría que actuar con firmeza y deberá ser él mismo si deseaba que esta oportunidad se convirtiera en algo realmente transformador. El ritmo del corazón de Javier se aceleró. Se dio cuenta de que la lucha por su autenticidad no había hecho más que comenzar. Pero se atrevería a mantener su verdad en medio de presiones nuevas y desconocidas. Cuando todo su ser quisiera aferrarse a un resultado positivo, esa pregunta se aferró a su mente mientras la realidad se deslizaba, y la conversación se tornaba más compleja. Armed with the clarity of his values, Javier se preparó para enfrentar lo que su futuro le depararía en ese momento crítico. Tendría el poder de hacerse escuchar entre el ruido del compromiso, o la opresión de las expectativas lo sumiría en una sombra. Javier sintió el aire enrarecido del salón de reuniones mientras el billonario respondía al teléfono. La tensión crecía a su alrededor, como un hilo tenso en un arco a punto de disparar. Ana, frente a él, mantenía una expresión asombrosamente serena, un contraste absoluto con su agitación interna. Se preguntó si ella también sentía la presión del momento, el imperativo de lograr una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el billonario hablaba por teléfono, Javier se vio arrastrado hacia un mar de pensamientos. Era un momento decisivo, uno que podría sentar las bases de su futuro profesional, y el peso de la expectativa era aplastante. La claridad que había obtenido sobre su auténtica voz debía salir a la superficie. No podía permitirse ser tragado por la vorágine de los intereses ajenos. Se aferró a la noción de que su proyecto no era solo una mera idea de negocio. Era una manifestación de sus valores, de su compromiso con un mundo más equilibrado. Recordó las veces que había vacilado, cuando había permitido que el miedo a fallar moldeara su discurso. Aquellos momentos, ahora le parecían lejanos y poco representativos de su verdadera esencia. La conversación del billonario terminó abruptamente, colgó y se volvió hacia ellos, una luz de determinación brillando en su mirada. Bien, Javier, ¿cuáles son tus expectativas en esta asociación? La pregunta le dio un nuevo impulso. Se sentó un poco más erguido, con una visión fresca delineándose en su interior. Había estado paralizado por la urgencia de agradar. Ahora comprendía que lo más importante era alinear sus aspiraciones con la realidad de la colaboración. Mis expectativas son claras, comenzó, sintiendo cómo la firmeza se apoderaba de su voz. Quiero que nuestro trabajo conjunto no solo sea exitoso financieramente, sino que también tenga un impacto significativo en la sociedad. Este es el núcleo de mi proyecto, y no estoy dispuesto a sacrificar esa visión por un enfoque meramente lucrativo. Ana observó atentamente, sus ojos brillando con un nuevo respeto. El billonario, aunque sorprendido, pareció apreciar la audacia de Javier. Eso es lo que necesito escuchar. Pero, ¿qué pasará si esa visión choca con decisiones empresariales difíciles que debemos tomar? La duda en su voz era un ecosistema de posibilidades y riesgos. El temor a confrontar lo práctico frente a lo idealista se deslizó entre ellos como una sombra. Javier sintió una presión instantánea, pero en lugar de ceder, utilizó esa inquietud como combustible. Entonces, deberíamos encontrar un terreno común, respondió, una chispa de desafío iluminando su mirada. Si me comprometo a este viaje, espero que tu apoyo no solo sea financiero, sino también moral. Un vero socio que entienda la importancia de ello.
El camino no siempre será recto, pero es un viaje que vale la pena. Por un instante, la sala quedó en un silencio expectante. Javier respiró hondo, consciente de que había trazado una línea en la arena. La audacia de sus palabras lo llenó de energía. Ahora, más que nunca, sentía que estaba en la dirección correcta. Ana sonrió lentamente, como si hubiera visto la esencia de Javier en su afirmación. Me parece que estás dispuesto a salirte del camino tradicional. Eso, Javier, es valioso. La conversación siguió, pero Javier notaba que el rumbo estaba tomando un carácter distinto. La presión seguía ahí, pero ya no la sentía como una carga, era una oportunidad. Reflexionó sobre su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en medio de exigencias ajenas. A medida que la reunión avanzaba, una idea emergió en su mente. ¿Realmente estaba preparado para asumir el liderazgo de su visión? ¿Podría resistir las tentaciones de comprometer su integridad en aras del éxito? Una guerra interna se libraba silenciosamente en su pecho. Sin embargo, justo cuando la energía positiva parecía alcanzar su punto máximo, sonó un nuevo aviso a través del teléfono del bilonario. Apenas se escucharon las palabras, la tensión en la sala se tornó palpable otra vez. ¿Estás listo para una presentación ante inversores este viernes? El desafío inminente golpeó a Javier con la fuerza de una ola, cuestionando todas sus concepciones de éxito. El reloj corría, y con él, la urgencia de demostrar que estaba listo para ser el líder que su visión necesitaba. Un velo de incertidumbre lo envolvió mientras pensaba en la magnitud de salir a esa arena. Pero también sintió una chispa de determinación. Era el momento de relativizar el miedo y adaptarse a las circunstancias con autenticidad. ¿Qué decisiones tomaría para navegar de manera efectiva este nuevo reto? ¿Podría realmente salir a la presentación sin comprometer lo que lo hacía valer? Javier se preparó, consciente de que la verdadera prueba de su evolución había llegado. La sala de reuniones se transformó en un escenario de expectativas no solo para Javier, sino también para el resto de la industria. La noticia de la presentación ante los inversores resonaba en su mente, una realidad abrumadora que lo llevó a cuestionarse profundamente. Se sentía como un atleta a punto de entrar a una competencia importante. Sin embargo, en lugar de miedo, había en él un destello de emoción. Quizás la incertidumbre era lo que lo impulsaba a redoblar esfuerzos. Como parte de su preparación, Javier decidió hacer un inventario de su visión y cómo podría presentarla de manera efectiva. La brecha entre sus ideales y la cruda realidad del mundo empresarial se hizo evidente. Reflexionó sobre ejemplos que había observado, donde las pasiones sinceras se habían diluido en un mar de números y proyecciones. Sabía que debía ser diferente y, lo que es más, que la autenticidad debía ser su bandera. Durante esas horas previas a la presentación, se rodeó de material que le recordaba su porqué. Murales de su inspiración, testimonios de personas a las que quería impactar con su proyecto, y libros que hablaban sobre el liderazgo consciente. Sin embargo, también sabía que no podía estar solo en esta aventura. Hacer su presentación era una oportunidad de conectar con los inversores no solo como oportunidades de negocio, sino como aliados potenciales en su misión. Al caer la noche, Javier se dio cuenta de que había mucho en juego. La posibilidad de cambiar vidas, contribuir positivamente al entorno y, sobre todo, ser un ejemplo de éxito alineado con ética. Recordar su propia historia fue revitalizante. Desde su barrio hasta su etapa de emprendedor, cada paso que había dado lo había moldeado. Se enfrentó al espejo, observando la seguridad y la duda que coexistían en sus ojos, pero decidió que esa dualidad sería un motor, y no un freno. Esa mañana, cuando llegó a la presentación, la atmósfera era electrizante. Inversores bien vestidos se movían como frágiles figuras en un tablero de ajedrez. Sin embargo, Javier estaba decidido a no jugar un papel más. Decidió dirigir su discurso hacia un enfoque emocional y ético, resaltando por qué su proyecto podía impactar no solo sus balances, sino también la sociedad. Lo que propongo no es solo un producto, comenzó, sintiendo como la sala se callaba lentamente.
Es una revolución en la forma de hacer negocios, donde el éxito se mide no solo en números, sino en el bien que creamos. Así, aumentar la rentabilidad irá de la mano con la mejora de nuestra comunidad. Mientras hablaba, las miradas comenzaron a cambiar. Algunos inversores esbozaron sonrisas de aceptación, mientras que otros parecieron dudar de su enfoque. Era el juego de la credibilidad, y Javier estaba completamente centrado en su misión. El aire se volvió denso en la sala al momento de tocar el valor ético de los negocios. La tensión aumentaba, lo que parecía ser un desafío directo a las nociones tradicionales de éxito. Sin embargo, en lugar de sentir presión, Javier se sintió elevado por la necesidad de convencer a estos hombres y mujeres que sus ideales eran definitorios de un cambio posible. Al concluir su discurso, las preguntas comenzaron a fluir. Algunos inversores estaban intrigados, otros ya habían decidido que su enfoque un tanto idealista no encajaba en su visión. Estamos aquí para aumentar nuestras ganancias, no para ser filántropos, comentó uno con desdén. ¿Y si nuestras ganancias se logran a expensas de nuestro entorno, realmente son ganancias? Respondió, sintiendo como sus palabras resonaban con claridad. Javier lo dijo, las mentes estaban divididas, pero esa confrontación no era una derrota, era un punto de inflexión. La incertidumbre se transformó en reconocimiento. Había planteado un dilema moral que no podían ignorar, inversión con responsabilidad o avance sin conciencia. Cuando la presentación llegó a su fin y Javier salió de la sala, la mezcla de emociones en su interior era abrumadora. No solo había puesto a prueba su valor, sino que había puesto sobre la mesa algo que incomodaba a muchos. Mientras caminaba hacia la salida, una figura familiar lo interceptó. Era Ana, su aliada en este viaje. Has plantado una semilla. Ahora debemos cuidarla, dijo con una gravedad extraordinaria. Ojalá que aquellos que se sintieron desafiados vean el potencial. Pero en el fondo, Javier sabía que el desafío apenas comenzaba. La batalla por la aceptación de su visión sería constante, y la resistencia podría surgir de los lugares más inesperados. A pesar del eco positivo de sus palabras, en su mente resonaba la pregunta, ¿podría sostener la firmeza de sus convicciones en un mundo empresarial que parecía cada vez más distanciado de sus ideales? La próxima reunión con el billonario se acercaba, y ahora, más que nunca, Javier entendía que el verdadero reto no era solo convencer, sino mantenerse fiel a sí mismo. Las decisiones que tomaría definirían no solo su futuro, sino también el impacto que su proyecto tendría en la sociedad. Mientras se alejaba, el murmullo del futuro resonaba en su mente. ¿Está esto dirigido a la autenticidad o solo al éxito? En ese instante, supo que aún quedaba mucho por descubrir. Javier no había pasado ni un día completo tras la presentación, pero ya sentía como si le hubieran pasado años. Esa noche, mientras trataba de desenredar sus pensamientos, la conversación con Ana persistía, como un eco insistente que requería atención. Había plantado una semilla, pero necesitaría más que buena intención para ver florecer su ambición en este entorno hostil. Ansioso por entender cómo seguir brillante en su misión, se sentó y comenzó a trazar un plan. La semana se deslizó entre correos electrónicos y reuniones superficiales que lo mantenían en alerta. Cada interacción servía como prueba para su espíritu, moldeando su perseverancia entre un mar de negaciones sutiles y comentarios incrédulos. Empezó a percibir una verdad inquietante: a menudo, ser un idealista era una carga, pero eventualmente una conexión más fuerte podría surgir de esa resistencia. Unos días después, llegó la invitación a almorzar con el billonario cuyo interés se había despertado durante la presentación. La ocasión estaba marcada por una nota cálida, su intención era conocer más sobre la visión de Javier. La mente del emprendedor se llenó de preguntas. ¿Era una oportunidad real o solo un intento de controlar los posibles daños de su discurso audaz? Sin embargo, la curiosidad lo empujó a aceptar. Al llegar al lujoso restaurante, Javier se sintió como un pez fuera del agua. La opulencia que lo rodeaba lo estimuló a confrontar sus propios prejuicios sobre el éxito. Con un apretón de manos firme, el billonario, un hombre de porte relajado y mirada perspicaz, lo recibió.
Aunque sus vestimentas y entorno contrastaban con sus raíces y aspiraciones, Javier se recordó a sí mismo que su valor y autenticidad no dependían del entorno. La charla fluyó mientras discutían sobre el futuro de los negocios y la responsabilidad social. Sin embargo, Javier estaba atento a cada palabra del billonario, asociado a una vida de éxitos y fracasos. ¿Qué lo motivaba de verdad? ¿Acaso existía la misma dualidad dentro de él? El momento revelador llegó cuando el billonario compartió una historia de su juventud. Mencionó una decisión que había tenido que tomar en un momento crucial, donde podría haber optado por el camino fácil y en cambio eligió un enfoque responsable, incluso si eso implicaba perder dinero. Logró convencer a Javier de que, aunque había alcanzado la cima, no había alcanzado la realización plena hasta que entendió que su éxito debía servir a un propósito más allá del lucro. Escucha a tu voz interna, Javier, le dijo, con un tono que combinaba la sabiduría con la urgencia. El verdadero cambio ocurre, no cuando se persigue la fama, sino cuando se deja una huella en la vida de otros. Esas palabras resonaban en el corazón de Javier. En ese instante sentía un fuego renacido, el poder de un propósito claro. ¿Y si su visión no solo se definía por lo que podía construir, sino por lo que podría inspirar en otros? Esa conversación lo encaminaba hacia un nuevo entendimiento sobre la forma de hacer negocios. A medida que el almuerzo llegaba a su fin, el billonario le hizo una propuesta inesperada. Quería que Javier trabajara en un proyecto en el que estaban considerando invertir. Pero había una trampa, los términos incluían lineamientos específicos que implicaban mayor riesgo financiero. ¿Estaría dispuesto a comprometer sus ideales por una oportunidad tan tentadora? Mientras reflexionaba sobre esto, comenzó a surgir una desesperante incertidumbre. ¿Estaba realmente listo para intervenir su ética en busca de un éxito palpable? La presión por abrirse camino en la industria acechaba, pero también sabía que retroceder significaría renunciar a la autenticidad que tanto había defendido. La decisión que enfrentaba no solo era sobre dinero, representaba la intersección entre sus ideales y la pragmática esfera empresarial. Justo cuando se disponía a responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de Ana: ¿estás preparado para lo que viene? El cambio empieza. Ahora. Con el corazón latiendo fortaleciendo su sentido de urgencia, Javier comprendió que se encontraba en una bifurcación crucial. La batalla interna entre la ambición y la moralidad se intensificaba. Mientras contemplaba la oferta y lo que realmente significaba para su visión, se dio cuenta de que su viaje solo se complicaría más a partir de ese instante. Una nueva revelación brotó en su mente: podría ser el momento de entrelazar su propia historia con un cambio significativo, no solo para él, sino para todos los que creían en su visión. ¿Pero a qué precio? La tensión se palpaba en el aire, y la inquietud por la decisión que se aproximaba se apoderó de Javier. Se sentía en la cuerda floja, cada segundo cargado de una potencial transformación. ¿Se dejaría llevar por la corriente o se convertiría en el capitán de su destino? El sol comenzó a asomarse en el horizonte, iluminando el pequeño barrio de Guadalajara donde Javier había pasado toda su vida. Aquella mañana, la sensación de incertidumbre había dado paso a un profundo impulso de determinación. Los días de duda habían quedado atrás, Javier se había decidido, estaba listo para enfrentar el futuro y alcanzar no solo su sueño, sino también el bienestar de su comunidad. Después de múltiples encuentros y reflexiones, Javier había elaborado un plan estratégico claro. Se propuso establecer su proyecto agrícola con un enfoque genuinamente comunitario, evitando caer en el riesgo de sacrificar su esencia por la presión del dinero y las expectativas ajenas. Había aprendido que, para negociar, debía ser firme en sus ideales. Comprendió que la autenticidad se convertiría en su mayor herramienta de liderazgo. Cuando finalmente llegó el día de la presentación ante los inversores, Javier se sintió poderoso. La sala rebosaba de energía mientras se preparaba para hablar. Con un profundo respiro, se adentró en su discurso que había trabajado meticulosamente. Abordó cada punto con la misma pasión que le había inspirado desde el principio,
enfatizando que su proyecto no solo se trataba de beneficios económicos, sino de retribuir al barrio que lo había formado. Cada decisión que tomemos debe afectar de manera positiva a nuestra comunidad, no solo buscamos lucro, sino un cambio real, afirmó, sintiendo la conexión entre su voz y los ojos expectantes de los presentes. A medida que exponía su visión, observó cómo los rostros de algunos inversores comenzaban a cambiar. Hombres y mujeres que habían pasado su vida debatidos entre la lógica del negocio y la ética del propósito mostraban interés genuino. Por primera vez, Javier sintió que no estaba solo en esta búsqueda, el eco de su voz resonaba en aquellos que también anhelaban un mundo mejor. A lo largo de la reunión, las preguntas eran intensas, sí, pero también estaban acompañadas por un respeto que antes no había recibido. Algunos inversores se mostraron escépticos, cuestionando cómo podría equilibrar su idealismo con el imperativo de las utilidades. Sin embargo, Javier, empoderado por la fe en su propuesta, respondió con claridad. Los resultados financieros y el impacto social no son caminos opuestos, sino que van de la mano. En mi comunidad, el éxito se mide en prosperidad colectiva. Al cerrar su presentación, Javier no pudo evitar sentirse orgulloso. Había articulado su visión sin renunciar a sus principios y, más importante aún, había conquistado su propio miedo. Sin embargo, lo que más le llenó fue el aplauso que siguió a sus palabras. Eran más que sencillas palmas, eran un reconocimiento caloroso al esfuerzo genuino que había puesto en su trabajo y la valentía de sus convicciones. La reunión finalizó, pero Javier aún tenía que lidiar con un reto personal. Debía reunirse con el billonario y Ana nuevamente, esta vez para discutir los términos de inversión. Si bien se sentía emocionado por el interés que su presentación había generado, también afrontaba el reto de negociar sin dejar de lado su autenticidad. Durante su encuentro, el billonario mostró interés en establecer un compromiso claro, pero también puso condiciones que podrían presionar a Javier a ceder. Mientras escuchaba las propuestas de aumentar las ganancias inmediatas en detrimento de su misión, sintió como la incertidumbre volvía a invadirlo. Pero esta vez, en lugar de miedo, encontró una reserva de confianza dentro de sí mismo, recordando por qué había comenzado esta travesía. No estoy dispuesto a sacrificar la esencia de mi proyecto por un beneficio inmediato, declaró con firmeza. Quiero asegurarme de que el impacto de cada decisión que tomemos beneficie no solo a los números, sino también a las vidas que tocamos. El cambio tiene que ser sostenible, no solo rentable. La fijación de límites claros resultó ser su mayor triunfo. Javier ahora se sentía como un verdadero líder. No solo luchaba por su sueño, luchaba por la voz de su comunidad. Con cada declaración de principios, Javier no solo reafirmaba su compromiso, sino que también notaba un cambio en la actitud del billonario y Ana. La transformación había llegado, y su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo había generado respeto y confianza. El encuentro concluyó con un apretón de manos. Javier había ganado un socio, pero, más importante aún, había asegurado su integridad. Su camino de crecimiento personal se había convertido en un legado colectivo, donde cada decisión sería una semilla sembrada para un futuro mejor. Se despidieron a la expectativa de darle vida a una colaboración que no solo podría cambiar su vida, sino también la de muchos otros. Con una sonrisa de satisfacción y una confianza renovada, Javier salió del elegante edificio de vidrio y acero, no solo como un hombre de negocios, sino como un líder consciente de su misión y con el poder de transformar su entorno. Era el inicio de una nueva era que prometía un impacto duradero, un testimonio del poder de mantener la autenticidad en tiempos de cambio. La metamorfosis de Javier no solo había sido profesional, también había abrazado su papel como influencer positivo en su comunidad. Al observar su barrio desde una distancia, sintió que ya no era un lugar lleno de desafíos, sino un espacio lleno de esperanzas renovadas. Al cerrar este capítulo de su vida, Javier se volvió hacia un nuevo destino, uno que no solo prometía éxito personal, sino el legado de ayudar a quienes continuaban luchando. Había desafiado sus propios límites y, lo más importante, había aceptado que la verdadera grandeza se encuentra en la colaboración y en el impacto positivo que deja en el mundo.
Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.